Vamos a otro segmento y esto tiene que ver desde un punto de vista histórico, en verdad. Histórico. Primero haciéndole un saludo a una cantidad de sociólogos, amigos, contemporáneos conmigo, que se graduaron precisamente un 15 de diciembre, en los años 90. Y bueno, les expreso mis saludos y felicitaciones por recordar tan significativa fecha, ¿no? En cuanto a la graduación, yo me gradué el 25 de noviembre, pero eso fueron que yo elegí un acto un poco anterior, pues. Pero ellos eligieron el 15 de diciembre y están celebrando, pues, su correspondiente graduación como sociólogos. Ok, vamos a hablar un poco de historia y vamos a hablar de dos hechos trascendentales acá, importantes. Resulta que el 15 de diciembre del año 1999 eh, suceden dos hechos muy significativos, muy importantes para el acontecer nacional en Venezuela. Resulta de que en ese mismo día, tiene que ser domingo, pues, que se dio un referéndum, fue aprobada la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue aprobado. Yo estaba leyendo acá hasta qué punto, en cuanto a diferencias con el Congreso Nacional de aquel entonces, que ya no es, ya la Asamblea no es bicameral con senadores, sino de que es una asamblea pues, de diputados de distintos partidos y con sus parcelas políticas. Mm, yo recuerdo que el Congreso, después de las dos intentonas golpistas y después del Caracazo, cuando Carlos Andrés Pérez, el presidente prácticamente se confundió, colapsó y formó una especie de consejo consultivo en donde buscaba a través de ese consejo lo ayudasen a tomar las medidas correctas para buscar la tranquilidad y la conciliación nacional de todos los sectores del país. Pero eso fue una trampa porque el fiscal general de la República, ese entonces, Ramón Escobar Salón, precisamente del propio Partido de Acción Democrática, del partido de gobierno de Carlos Andrés Pérez, del presidente, lo agarraron en la trampa de esa cláusula que aparece de abandono del cargo por más de 90 días, o sea, 3 meses, después de lo del Consejo Consultivo, y fue destituido. Carlos Andrés Pérez cayó en la trampa que años más tarde reconoció que fue un total error, fue débil, fue blandengue, él debió terminar con fuerza su periodo presidencial y enfrentar a los comunistas y mantener en prisión a aquellos que se lanzaron por golpe de Estado y aislar lo más posible a los golpistas para que no fueran entrevistados por ningún José Vicente Rangel ni ningún izquierdoso que estuviera haciendo periodismo. O gente de la izquierda, mejor dicho, con más respeto. Entonces yo estaba leyendo, ¿no? La constitución de ahora de la Asamblea, si puede destituir a un presidente, y aquí se habla de que la destitución de un presidente tiene que ser decretado por el Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Luego en esta misma constitución se creó la ley del referéndum revocatorio,
pero tenemos una institución que está prácticamente entregada a las filas al partido de gobierno. Y si mueven al presidente, mueven todo el gobierno. Toda la administración pública se mueve y son sustituidos, entonces defienden su status quo. Y hubo un hombre, un señor llamado Jorge Rodríguez, que ha sido muy astuto, que le ha infiltrado en las firmas del referéndum revocatorio, ha infiltrado gente en donde prácticamente hacen planas, hacen debilidades, hacen fallas, tiene informantes, de tal forma de anular referendos revocatorios contra el presidente actual Nicolás Maduro. Aunque sí aceptó el reto el presidente Chávez, creo que fue en el 2004. Fueron las elecciones donde hubo mayor participación en Venezuela porque había gente hasta las 9 de la noche haciendo cola, 10 de la noche, para poder votar en ese referéndum revocatorio. Y si había tanta gente por votar, significa de que no estaban muy a gusto con el discurso antiimperialista, un discurso chavista, toman a los muertos siempre como bandera, como a Bolívar, eh, como si fuera prácticamente el sucesor de Bolívar y busca crear lo que se llama una especie de Gran Colombia, la CELAC, los partidos del sur, los países del sur contra los países del norte. ¿Qué más hizo? Intentó una serie de situaciones donde Chávez se concentró más en su gobierno, en los momentos de los petrodólares, en vez de hacer inversión en infraestructura, que no quedó ni una, no se ha concluido ni una. Hubo una empresa brasileña de Brecht que hubo mucha corrupción y nada, ¿qué pasó? No solamente debe ser por incapacidad física o mental, también por hechos delictivos o actos de corrupción o por incapacidad, por falta de capacidad para gobernar un país, también debería tener injerencia la Cámara de Diputados, pues la Asamblea Nacional. Pero si vamos a otros países, me cuenta una socióloga muy cercana a mí. Ella me dice de que en Perú y en otros países dicen de que el gran error de Venezuela fue haber eliminado el Congreso Nacional. Y resulta que en la anterior constitución del año 1961 existía esa medida donde el Congreso Nacional podía buscar la forma, tenía las facultades para, por voto mayoritario, lograr, por incapacidad para gobernar, y no estoy hablando solamente de la parte física, sino que también tenemos que ver la parte moral y la ética, en cuanto a destituir a un presidente de la República. Entonces esa constitución, eh, que había cierta resistencia que se llamase bolivariana, porque decir Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es como decir Bolívar está presente en mí y yo cumplo los deseos del padre de la patria, prácticamente el padre creador de este país llamado Venezuela, cuando en verdad venía de Francisco de Miranda y traía esas ideas previas, ¿no? Pero bueno, tomar la historia y tomar los muertos como bandera política, yo pienso que deben servir como ejemplo de inspiración, sí, para mostrar coraje para defenderse ante un agente externo internacional, pero que sea coherente con los intereses nacionales y de Venezuela. Es decir, ponerse a reñir con el principal socio comercial
de Venezuela, que eran los Estados Unidos, es un error. La nacionalización del petróleo, cuando Carlos Andrés Pérez incluso fue un error, porque la época del 430, esa época de oro, que la gente cambiaba el carro una vez al año, en- había dinero, pues, había dinero, el Miami está barato, pero el derroche nacionalista ese, que explotan lo nacional y cometen muchos errores administrativos, trajo como resultado de que en esta constitución ahora, por ejemplo, del 99, se crearon una serie de figuras como las comunas, como las cooperativas, los consejos comunales y cosas así en tiempos de chavismo. Y luego en el madurismo vienen los CLAP, viene Proyecto Venezuela, otro partido político, viene la página Patria. Parece que es una idea más que todo de China, ¿no? Que viene eso de la página Patria. Censar al país con su dirección, nombre, teléfono, ubicación, profesión, edad, la base de datos. Y en base a las actividades de esa persona, pudieran recibir bonos del gobierno siempre y cuando no fuera enemigo de los intereses del gobierno, del país, de la nación, como se le quiera llamar, según la interpretación de ellos, pues. Entonces, ese hecho histórico del 15 de diciembre del año 1999 prácticamente destruyeron el conjunto de leyes del 61 y lo que había prácticamente que esa actualización giró mucho hacia la izquierda, hizo crecer muchísimo el Estado. Se hablaba del poder ejecutivo, legislativo, judicial, y aquí te hablan del poder moral ciudadano y te habla del poder electoral. Es decir, le da una cierta importancia con garantía constitucional, no sé cómo llamarlo, con carácter constitucional, como un mandato constitucional. Te habla de los estados de excepción y bueno, el caso es que nació esa constitución que a mi modo de ver, me recuerdo yo por la época, Escarrá no estaba de acuerdo, Hernán Escarrá, que se llamase bolivariana. Eso es algo retrógrado y extemporáneo. Un estado paternalista, controlador, centralista, eh, expropiando y atacando a todos aquellos que daban fuentes de trabajo y explotaban la riqueza en el país desde hace muchos años, o sea, expropiando y destruyendo muchas industrias y muchas empresas. Incluso se metieron con el campo y utilizaron un término antiguo, medieval, como los terratenientes o latifundio y esas cosas. Intentaron hacer como algo social que los obreros tipo marxista, leninista, comunista, Federico Engel y Carlos Marx, de hacer los fondos soberanos, que el agricultor tuviera su parcela de tierra, cuando en realidad lo que hicieron fue destruir la comida del venezolano, destruir los campos, se dio mayor inseguridad, mayor delincuencia y todo fue un desastre. Un desastre por las improvisaciones de personas que en verdad debieron haber crecido como políticos desde lo más bajo, de concejal, diputado, alcalde, gobernador, como era Enrique Salas Romer, que era el candidato más idóneo para la época, y resulta que queda un militar que, ajá, que te hace
como un posgrado en ciencia política, pero no vas a comparar la experiencia de gobernante que tiene Sarah Romer y la experiencia de años que tenía Claudio Fermín, por ejemplo, que fue alcalde de Caracas. Y Irene Sáez, que fue gobierno en Chacao y se preparó en verdad en ciencias políticas, se graduó en ciencias políticas. Entonces, ¿cómo comparar esas personas que estaban preparadas intelectualmente para gobernar con un hombre que se mostraba con su cara de ovejita y que podía ser manipulable por los medios de comunicación, que era muy poderoso para la época? Y resulta que años después confiesa Chávez en los videos que fue un craso error que lo subestimaran, que lo llevaron incluso a Wall Street, que le dio con el mazo a la campana de Wall Street, que lo llevaron a Estados Unidos, que los norteamericanos lo invitaban siempre a una cena, a una comida. Es algo típico norteamericano hacer los negocios en las comidas, pues. Y mimar a la persona, atraerla a su campo. Cuando Chávez en el fondo lo que tenía era pactos y convenios porque cuando salió de la cárcel, ya en 1995 ya fue rápidamente captado como para recibir instrucciones, aunque yo creo que desde mucho antes, porque se habló incluso que Francisco Arias Cárdenas estuvo hasta en Libia, y en Libia era un foco donde se formaban guerrilleros para América Latina. Estuvo entrenado allá. No sé, no me consta. Son suposiciones que no las puedo probar, pero es lo que he leído yo. Bueno, entonces ya Chávez no creo que haya tenido contacto con Fidel en el 95, sino de mucho tiempo atrás cuando pertenecía a la Academia Militar, donde habían focos de insurrectos, los que juraron en el árbol ese, el juramento, en el Samán, no me acuerdo bien. Informaron el movimiento bolivariano revolucionario 200, un foco guerrillero, y utilizaron las armas del Estado, las armas de la República, para violentar el Estado de Derecho e incluso capturar, y fue muy peligroso, casi que lo capturan y le dan muerte, o sabrá Dios qué hubiera sucedido con Carlos Andrés Pérez. Personas así no podían salir, entonces Carlos Andrés Pérez fue blandengue y lo atraparon el fiscal Ramón Escobar Salón con el abandono de cargo y terminó hasta preso domiciliario Carlos Andrés Pérez y termina exiliado. Carlos Andrés Pérez, en la última filmación que le vi yo, él decía que la única forma de salir de estas personas tenía que ser por la fuerza, porque que eran unos bandidos. Pero ya había pronosticado en el programa de Marcel Granier de que lo que se avecinaba a Venezuela siendo militares, lo que venía era una dictadura y que venía muchas consecuencias negativas para Venezuela, en verdad. O tampoco se le hizo caso a Oscar Llanes, que desenmascaraba las intenciones de Chávez de que con una Asamblea Nacional Constituyente pudiera transformar el Estado. Incluso podían haber decretado hasta una ley donde el presidente elegido fuera vitalicio, para dar un ejemplo, una locura de esa. Pero podía hacer una gran cantidad de cambios en ese debate que hubo entre Chávez y Oscar Llanes. Y Chávez se demostraba muy como envolviendo, como tapando sus verdaderas intenciones. Y ya cuando él se ve enquistado en el poder con las instituciones, ya llegó el tiempo de quitarse la careta y forma el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo iban a llamar el Partido Único de Venezuela porque precisamente, si ustedes no sabían, en la Alemania democrática, cuando se dio la división, después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania democrática era dominado por lo que se llamaba el Partido Único de Alemania Democrática, el Partido Único, ese era el partido de gobierno.
partido único de la Alemania democrática, para que ustedes tengan noción de dónde viene la copia, porque todo esto es una fotocopia de pedazos del mundo. No crean de que Chávez fue un gran genio, de que en verdad fue iluminado precisamente desde el más allá y se le ocurrió toda esta creación llamada, todo este arroz con mango llamado chavismo, ¿no? Entonces querían copiar exactamente el modelo en todas sus partes de lo que fue la Alemania democrática de aquel entonces, posguerra, que tuvieron que hacer una cortina de hierro en donde los alemanes de ese lado, que estaban divididos, muchos murieron en la pared, en el muro de Berlín, y de ahí sale la famosa canción de este español muy famoso que murió en un accidente de tránsito, de que era joven, tenía 19 años y trató de escalar el muro, le dieron la voz de alto y le dispararon y lo mataron. El que canta América, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese eh, eh, ella, ¿cómo se llamaba ese señor? Dios mío. Nino Bravo, sí. Quien cantaba era Nino Bravo. Ya lo obtuvimos aquí. Entonces querían llamar a Venezuela, viene el nombre y la copia viene de el libro azul y el libro rojo viene de Libia, de Gaddafi. Por eso que le dan esta la espada de Bolívar. Es que tuvo varios mentores, tuvo varios maestros para la izquierda. Tuvo el mismo Petro, formó parte, Fidel fue su tutor fundamental. Y querían copiar de izquierda el Partido Único de Alemania, pero Chávez no lo veía muy adaptable al caso venezolano llamarlo Partido Único de Venezuela y lo terminó llamando el Partido Socialista Unido de PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela. De ahí viene el nombre y ahí vienen los criterios de ese partido socialista, Partido Único Socialista, Partido Socialista Único de Alemania, así era la cosa. Partido Socialista Único de Alemania, y aquí en vez de único, es decir, un solo partido, porque el término único trata de un solo partido, aquí se llamó Partido Socialista Unido de Venezuela. De ahí vienen esas ideas, de todas vienen del exterior definitivamente. No se crean de que el chavismo es Venezuela. No tiene raíces ni históricas ni culturales, sino que fue una alienación, una implantación lo que hicieron acá. Y prometieron muchas cosas para los pobres que a la larga no terminó funcionando. Los cubanos que trajeron acá a trabajar a cambio de petróleo era una esclavitud moderna, estaban muy prácticamente con muchas carencias y mucha necesidad y tenían unas reglas muy estrictas de que máximo a las 6 de la tarde ya tenían que estar en sus respectivas viviendas donde estaban alojados y cosas así, odontólogos, entrenadores deportivos, etcétera, y muchos terminaron escapados hacia los Estados Unidos, muchos de ellos. Yo conocí a algunos entrenadores cubanos de ajedrez, pues, muy fuertes en verdad, y aprendí mucho de ellos. Pero esa época terminó porque ya no hubo más dinero, hubo un recorte de presupuesto y esa gente quedó a la deriva y los CDIs y todo eso y la parte deportiva ya no existía el entrenador cubano como tal, sino puros venezolanos. Esos cubanos que en verdad los metían a los cerros y donde había mucho peligro, en Caracas y en las zonas más peligrosas, más populares.
para llevar salud y para llevar deporte y también había unos metodólogos muy interesantes. Pero bueno, eso fue un tiempo determinado y finalizó de la época de Chávez, pues. O que se terminó con Maduro. Entonces, bueno, la destrucción de la Constitución del 61 me pareció, eh, lamentablemente, se adaptó al estilo de gobernar del presidente de ese entonces, el Hugo Rafael Chávez Frías. Y yo creo que la persona que quede en la presidencia debe procurar por todos los medios de rescatar todas las instituciones, luchar por la Asamblea Nacional, luchar por el CNE, luchar por el TCJ, luchar por una serie de instituciones importantes donde puedan haber focos del gobierno anterior. Tiene que haber una depuración grande por elecciones, como sea, de tal modo que se realice una nueva Asamblea Nacional Constituyente y se funde un nuevo Estado que a mi modo de ver, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez era el correcto porque apuntaba más al federalismo, a la descentralización y a la autonomía de las gobernaciones y las alcaldías y sincerar el presupuesto nacional. Ese era el mejor gobierno, la mejor oferta política no superada hasta entonces, ni mucho menos por el chiripero loco de la agenda Venezuela de Rafael Caldera y Teodoro Pekov, que decía estamos mal, pero vamos bien caminados hacia el barranco y en la estampida de bancos y quiebras de bancos, pues, que se dio por la época. Y luego, a raíz del llamado voto castigo para que no regrese a Deicopey, entonces caemos en una situación peor que prácticamente al secuestrar las instituciones, entonces quedan cercenadas las libertades, pues. Por eso que siempre, bueno, a veces no es siempre la palabra, sino que muchas veces el remedio para solucionar algo, algunas veces suele ser peor que la propia enfermedad. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Bueno, eso fue el caso del 15 de diciembre de 1999. Hay otro hecho histórico que quiero hablar, pero es la fecha donde se cumplen del 99 al 2019 24 años, ¿no? Sí, como 24 años de la, de la nueva constitución de la llamada República Bolivariana de Venezuela. Ahora tuvimos recientemente el jefe de Estado hablando con Guyana y con el presidente de Guyana en San Vicente y Granadina. No sé cuáles son los planes del gobierno, pero fue muy suave. Hablaron de paz, hablaron de respetar el territorio, hablaron de que iban a hablar del convenio de lo que pasó, del acuerdo de Ginebra de febrero del 66, pero podríamos estar conversando otros 130 años más. Necesitamos acciones concretas y se necesita presión para producir los cambios. En el caso de que el presidente Maduro y el presidente de Guyana, pues, se necesita presión, porque si no hay presión, y porque más bien hablaron de aliviar tensiones, ajá, aliviar tensiones, pero ¿qué? Mientras tanto la ExxonMobil dijo, este señor, el presidente Ali de Guyana, iban a seguir explotando los mares que limitan con Venezuela y están en la boca prácticamente el delta de donde salen varios ríos en Amacuro, el delta Amacuro.
van a estar explotando petróleo, no van a parar, no van a cesar funciones, que ellos son libres y soberanos de contratar y hacer convenio con quienes quieran, estuvieron envalentonados, arrogantes, y en esos acuerdos yo no vi ningún punto a favor de la recuperación del Esequibo. No sé cuál será la estrategia del gobierno, no lo sé en verdad, pero se saltó los niveles, como dice Daniel Arafaría. Debieron haber enviado a la canciller. Y no es asunto, esto no es una negociación, sino que es la postura, la posición de Venezuela, que como había dicho el presidente Maduro, le habíamos dado un tiempo límite para que salieran de las aguas territoriales en disputas del mar, de la desembocadura del delta de Amacuro, del delta, de la zona de reclamación, o tendríamos que pasar a otras medidas, en verdad, correspondientes. Pero no, parece que al presidente Maduro le encanta viajar. Nos envió a su canciller para dar los puntos, y Guyana, si se mantiene reacia, bueno, lamentablemente el que no escucha razones, entonces tendremos que buscar otras medidas para que en verdad entiendan de que lo que están explotando pertenece a Venezuela por derecho. Todo este desastre lo produjo Inglaterra, en verdad, desde el lado arbitral de 1899. Bueno, es la época de el 15 de diciembre del 99 de la, la aprobación de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene muchas cuestiones sociales, habla de los derechos indígenas y muchas cosas así, pero es el crecimiento del Estado paternalista y donde vemos por ahí que se está impulsando el sector privado, ¿no? En todos los sentidos. No sé, eso, la oferta política tiene que venir de los presidenciales, de los candidatos que están por enfrentar al gobierno nacional. Suficiente, si en verdad te agradó el video, si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 16 de diciembre del 2023 y son las 12:52 de la madrugada. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.